It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. ¿Quieres ver más BL en español? Legend ES cuenta con webcomics exclusivos y en español, y es muy fácil de utilizar. Simplemente entras en legend.es y allí podrás disfrutar de todo el contenido. Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión, un episodio especial porque somos el contenido número 21 en esta serie de creaciones para el BL Day Latam. Si no sabes qué es el BL Day Latam, permíteme te cuento, es una actividad, un evento donde varias creadoras nos hemos reunido, creadoras, nos hemos reunido para darte a ti, querida escucha, querida Fuyoshi, Fuyashi, Fudanshi, Dios mío, con los nombres Fujin, contenido de calidad alrededor del mundo Voice Love, del mundo de chicos 2D, 3D ya hoy en día, series tailandesas, películas, animes, doramas y cuánta producción ha salido para que tú disfrutes y amplíes tus horizontes del mundo BL. Muy bien, mi nombre es Gabriela Figueroa, por si no me conoces, soy la host de este podcast en el que llevamos 4 años hablando con full spoilers y todo sobre el mundo del Voice Love. El día de hoy, como estoy participando en este evento, no va a haber spoilers, puedes caminar tranquila en estas aguas y disfrutar. Tengo 17 años siendo Fuyoshi. Lo voy a mencionar el día de hoy porque viene ad hoc con el tema que es lucha generacional, ¿vale? Antes de mí vas a poder encontrar otros contenidos, como dije yo soy el número 21, pero a mí me antecede para que vayas a checarlo, a darle una hojadita, lectura de contenido más 18 en menores de Ami Warai en su Instagram. Y después de mí vas a poder encontrar un nuevo episodio que se llama La ilegalidad desde el punto de vista del autor explicado por Abril y Viz, que son estrellitas Voice Love en Instagram, ¿vale? Hay muchos otros contenidos que vamos a ir mencionando a lo largo de este episodio, pero voy a intentar resumir porque soy una persona que suele alargarse bastante. Mis episodios suelen durar hasta 3 horas y media y no queremos eso porque yo sé que puedes ser una persona que no escuches muchos podcasts y digas, madre mía, qué largo está esto. Así que vamos a resumir la lucha generacional entre Fuyoshis. Corre cortinilla. Bienvenidos al BL Day Latam 2022. Muy bien, pues vamos a iniciar. Primero te quiero contar un poco por qué a mí me interesa este tema de la lucha generacional. También debo confesar que es un poco clickbait el tema de lucha generacional, porque bueno, no voy aquí a exponer todo lo que está sucediendo en el mundo de la lucha generacional. Simplemente vamos a hablar del mundo del Voice Love, ¿vale? Intentaré no generalizar demasiado, pero ya sabes que estas cosas son inevitables. Voy a hablarte un poco de mí para que entiendas por qué me preocupa este tema o por qué me interesa. Y también voy a darte un poco de contexto social para que nos aterricemos, ¿vale? Yo creo que tú eres más que nada consciente de la lucha que hay hoy en día en foros. Los foros ya ni existen, madre mía. Bueno, sí existen, pero ¿ya quién los ve? Bueno, en redes sociales, en TikTok principalmente, en YouTube, en Twitter, que es como la cuna y la madre de las peleas entre generaciones, porque probablemente hayas estado en el ojo del huracán. Tal vez no te hayas dado cuenta, no te hayas percatado de que es un tema un poquito generacional, pero seguramente si has visto estos debates, por ejemplo, el tema de la legalidad versus la ilegalidad, el tema de los contenidos de dark romance o los contenidos moralmente incorrectos versus los contenidos que ya muestren relaciones más sanas y realistas, ¿no? Por ejemplo, o más positivas. Puede que ya hayas visto, por ejemplo, temas del consentimiento, ahora en día como muy en boga. Puedes que ya hayas visto este debate sobre LGBT versus yaoi, Voice Love, el debate eterno que hay últimamente sobre ¿se dice Voice Love o se dice yaoi? Entre muchos otros debates que están pululando en redes sociales y que siempre están confrontando a las Fuyoshis, ¿vale? Y Fudanshis y Fujin. Voy a hablar de Fuyoshis porque es más fácil para mí y porque mayoritariamente este contenido se consume por mujeres. Entonces, vale. Puede que tú hayas visto todos estos debates ahí en redes sociales y no te hayas percatado que muchas veces cuando te preguntas quién está detrás del comentario, te das cuenta que la edad de esa mujer, la edad de esa Fuyoshi, es diferente a la edad de la Fuyoshi con la que se está peleando.
Entonces, por eso es que me parece interesante hablar del tema de las generaciones. Muy bien, yo como dije hace unos ratitos, tengo 17 años consumiendo Boys Love. Y hay mujeres fuyoshis que tienen más tiempo que yo consumiendo Boys Love. El tema es que nuestro consumo es muy diferente. Nuestra forma de iniciarnos en el Boys Love con este tipo de consumo es muy distante de la generación del 2015. Yo los divido así, ¿vale? Vamos a hacer un poco paréntesis generacional. ¿Por qué existe el tema de las generaciones? ¿Vale? Después de las guerras mundiales, hubo una necesidad de analizar cuáles eran las características de las personas que estaban naciendo post y durante periodos de guerra, ¿vale? Como para entender la psique, entender los problemas sociales, de dónde venían, para dónde iban, y también un gran desarrollo del tema generacional fue el marketing, porque al marketing le interesaba saber cómo venderle mejor a una persona de 15 años que a una de 40, eran necesidades distintas, ¿no? Entonces, el tema generación surge la palabra para los estudios sociológicos, ¿vale? Para eso nació. Mucha gente al inicio no la aceptó como concepto para analizar algo, pero poco a poco fue teniendo el valor que merecía el concepto de generación. El tema es que hasta la fecha no se sabe exactamente cuándo empieza y termina una generación. Diferentes académicos te van a decir que en un año, diferentes académicos que en otro año. Entonces tú a veces estás así de soy millennial o soy generación X o soy centennial. Me acuerdo mucho que hubo hace poco un anuncio de cuáles eran los años entre la generación millennial y mucha gente que ya pasaba los 30 decía, no puede ser, soy millennial, porque sentían que era algo como demasiado 2000, y no, realmente los centennials son los que nacieron después de los 2000. Si bien, por ejemplo, la generación de los baby boomers, la generación X, la generación perdida, estaban en este entorno de guerra, en este entorno de desastre económico, social, moral, ¿no? Porque hubo una guerra mundial, 2 guerras mundiales, y luego vino una guerra fría, y bueno, todo este tipo de contexto occidental que tal vez como latinoamericano tú digas, a mí no me afecta, porque eso es algo que yo también pensaba, pero sí, la economía se mueve de distinta manera, la forma en la que la gente ve la vida también se mueve de distinta manera por los hechos, los acontecimientos que vive, y a veces esas vivencias son sociales, es decir, individualmente, ya lo sabemos, hoy en día vivimos mucho en la era de ver al individuo. Individualmente tú puedes tener una experiencia con tu familia, con tu pareja, con tus parejas, con tus hermanos, que te haga tener una visión experiencial de la vida. Entonces tus creencias, tu ideología, tus sentimientos van en la corriente que tiene que ver con tu vida, ¿no? Vale, estos análisis generacionales tienen que ver con cómo veía la gente la vida a nivel social. Es decir, todas estas experiencias comunes que estaba viviendo estas personas nacidas entre tal y tal año, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo sí eran experiencias comunes. Obviamente podía que una u otra persona tuviese unas condiciones distintas de vida, pero en el grueso poblacional estaba viviendo la posguerra. Entonces, bien, dejando esto en claro que fue el concepto de generación y este rollo de dividir a las personas en temas de edad, tuvo un origen de estudio sociológico. Voy a decirte ahorita que lo que yo te voy a decir es para nada más analizar el tema de las fuyoshis, ¿vale? No me quiero meter tanto en el tema de baby boomers versus millennials versus centennials. ¿Por qué? Porque las generaciones previas a los millennials, es decir, baby boomers para atrás, tenían un análisis, como dije, más sociológico alrededor de las cuestiones económicas, ideológicas y demás, ¿no? Que tenía que ver con política muchas veces. En el caso de los millennials y los centennials, lo que marcó nuestras generaciones, o la división de generaciones, fue el tema digital, fue el tema de acceso a las nuevas tecnologías, así se le conoce. Siempre siento raro decir nuevas tecnologías, pero para que nos entendamos, la aparición del internet vino a marcar un antes y un después socialmente hablando, ¿no? Ya no estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de una crisis económica, ¿no? Ni de una desazón angustiosa del futuro después de vivir una experiencia como un desastre de estos a niveles internacionales. No, estamos hablando de internet, estamos hablando de tecnología. Entonces, los millennials somos personas que nacimos en un entorno en el que no había tecnología tan fuerte, es decir, tan avanzada, pero que durante nuestro crecimiento empezamos a adoptar, somos los early adopters de la tecnología del internet. Mi generación fue la que no tenía celular y de pronto empezó a tener un celular del tamaño de un ladrillo y de pronto empezó a tener un celular más chiquito y vio cómo llegamos hasta las pantallas táctiles de hoy en día y las tablets y todo esto. Mientras que los centennials es gente que nació ya en un entorno digitalizado, que desde que tenía 5 o 6 años sus papás le dieron un celular para que se entretuviese.
¿vale? Y era un celular que probablemente tuviese ya Bluetooth, por lo menos, y internet de paso, ¿no? A mí todavía me tocó los celulares con infrarrojo, ¿no? Y a mi hermana le tocó el celular que era un ladrillo que pesaba más que la bolsa. Entonces son diferencias generacionales que tienen que ver con el uso de la tecnología. ¿Qué es lo que sucedió después de esto? Bueno, que los early adopters y los millennials, que nos íbamos adaptando a la tecnología, también vimos el consumo de Voice Love de manera distinta. No me voy a meter con Japón directamente en plan de cómo se consumía Voice Love allá, porque estamos analizando Occidente, estamos analizando aquí Latinoamérica, Europa, por aquí cerquita, ¿vale? Porque si no, nos metemos en otro tipo de análisis que no tienen nada que ver el consumo de allá con el consumo de acá. Al inicio de los 2000, previo 90, ya existían fuyoshis que estaban consumiendo Voice Love asiático, principalmente, como dije, Japón, porque fue la cuna del BL. La manera en que lo consumían no tiene ni siquiera un rastro de parecido entre cómo una fuyoshi que hoy tendría unos 40 años lo consume con una chica de hoy de 15 años. Nada que ver, ¿va? Entonces yo creo que aquí es donde parte la principal diferencia con el tema de las fuyoshis y por supuesto la percepción de que de por sí viene con nuestra generación, ¿no? Porque cada generación tiene una manera ideológica un poco más apegada a ciertas cosas que a otras y bueno, ya eso influye. Ahora imagínate este boom en específico con el BL, claro que va a influir. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que después de esa generación que es un poquito más lejana que la mía, yo tengo 28 en este momento, me voy a saltar a la mía porque es la que conozco. Yo soy fuyoshi de la década de los 2000, 2005 principalmente. Yo empecé con mi consumo de anime en los 2005, ya consciente de que era un anime y consciente de que estaba yo viendo a un producto japonés, ¿vale? Y yo me hice otaku y en el mismo momento que me hice otaku me hice fuyoshi. Yo inicié con mi primer anime a los 6, ponle, que era sin saber que es un anime, ¿tú crees que es una caricatura? No, yo cuando llegué a los 12 empecé consciente a consumir anime como otaku, con por ejemplo Sakura Card Captor y lo que pasaba en la televisión abierta, Ranma y medio, Inuyasha, todo eso, pero también empecé a consumir piratería. Yo tenía 12 cuando me compré mi primera OVA, que era una OVA de Gravitation, ¿verdad? Una OVA que ni siquiera había entendido porque no tenía el contexto de la serie, nada más tenía la OVA, y era una OVA que tenía contenido un poco ahí donde se estaban dando mucho amor, ¿no? Entonces yo dije, oh my god, ¿qué es esto? Y entonces me volví fuyoshi al mismo tiempo que me volví otaku. Y aquí es donde entramos en este tema. La generación pasada, la mía, en términos de consumo de Voice Love, tenían que buscar debajo de las piedras, ¿vale? O sea, literalmente rascar lo que pudiesen encontrar. Probablemente llegaban más al mundo del Voice Love por parejas, es decir, animes shonen, animes josei, animes yosei, shoujo, que estaban viendo y empezaron a shippear a ciertos personajes, buscaron tal vez en internet, el nombre de la parejita y así fue como más o menos se introducieron en el BL. Ahora, por ejemplo, piensa en eso, en esa época, pues para que no tengan ni noción de esto, obviamente la gente que nació ahí lo sabe, pero quienes no nacimos ahí nos cuesta trabajo entenderlo, pero antes la gente iba, por ejemplo, en mi ciudad había la oficina de correos. La oficina de correos tenía 2 computadoras y tú nada más tenías que formarte para tener acceso a tu correo, tu Gmail y demás. Era un servicio que ofrecía el Servicio Postal Mexicano. Y hacías una colísima para tener media hora, no es cierto, 15 minutos o 10 minutos de internet. Pagabas tu cuota, creo, y te ibas, y el que seguía. No te ibas a poner ahí a ver BL en una fila, no, no te imaginas, no lo puedes concebir. Y la gente nada más iba a checar su correo. Poco a poco aparecieron los cibers y poco a poco la gente se fue familiarizando con el uso del internet. A mí me acuerdo que yo tenía unos 7 años cuando entró el internet a mi casa, mi primera computadora, y yo estaba súper emocionada, no hacía más que jugar con Paint, obviamente, pero ya había una computadora en casa, ¿no? Algo que no era común, ¿no? Yo porque un poco clase media, ¿no? Pero no era común tener una computadora en tu casa, menos internet. De hecho, el internet yo creo que así como inalámbrico lo tuve hasta que tuve unos, ¿qué serían? 14, más, yo creo. Sí, como unos 15, 16 años. Eso no puede ser, no. 14, yo voy a quiero creer que tenía yo menos, 14 o 13, espero, ya no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que fue en Navidades, porque fue el regalo de mi hermana, así de, ay, compré internet inalámbrico, y yo, no manches, ¿no? ¿Por qué? Pues así, ¿no? Un centennial nació en una casa en la que ya había internet y celulares con internet. No, a ti te tocó ver todo este cambio. Y la computadora de mi casa, por ejemplo, estaba en la sala común originalmente, no tenía una privacidad. De hecho, yo
en la secundaria iba a los cibers y lo que hacía era leer fanfictions porque no iba a poner a ver BL ahí. Yo compraba el BL en DVDs, lo veía en casa en DVDs y el internet lo ocupaba como para alimentar mi ship, ¿no? Alimentar mi fandom. Iba a foros, me la pasaba leyendo fanfics, me la pasaba bajando fanarts, pero no consumía BL en un ciber. Así que sí, mi consumo era distinto. Y ahora, como regresamos a este tema, yo lo hacía por lo que había en ese momento. Digamos que si la generación pasada de Fuyoshis a la mía tenían que rascar debajo de las piedras para encontrar contenido voice love, contenido ya sea un manga, un anime, una OVA, ya mi generación no lo tuvo tan complicado porque se popularizó la piratería y entonces había este rollo de que te vendían el DVD de lo que tú quisieras, ¿no? Tú lo buscabas y te encontrabas con DVDs de cuánta cosa. Los puestos en los tianguis y demás. Yo así fue como consumí BL. Mis primeros BLs vinieron de literal ver los discos ahí, las portadas que tenía el vato de la piratería y ver cuál me gustaba y lo compraba. ¿Esto qué pasó también? El BL que se consumía en esa época era muy reducido, es decir, teníamos un consumo de pe a pa. Mi generación del 2005 al 2015, más o menos, y la que me esté escuchando lo va a saber, consumimos los mismos BLs, nos vimos las mismas ovas, nos vimos las mismas series, nos vimos los mismos mangas, porque era lo que había, ¿sabes? O sea, tú dices Kirei Papa, Okane ga Nai, Ai no Kusabi, Jun Jun Romántica, Gravitation, y cualquier Fuyoshi de esos años te va a saber cuál es. Le guste o no le guste, la va a ubicar, probablemente porque la vio, porque era lo que había. Tú no tenías este menú eterno para elegir que tienen hoy en día la generación que vino después, ¿vale? Yo antes dividía la generación entre las que veníamos de Gravitation y luego cuando vino el parteaguas con las de Sekaiichi Hatsukoi y Junjo Romántica. Hoy en día las acomodo juntas porque al fin y al cabo para nosotras como consumidoras fue un boom Sekaiichi Hatsukoi y Junjo Romántica porque fue el primer BL que llegó a nosotras, que era una serie de larga duración. Casi siempre nos teníamos que conformar con ovas o capítulos de hasta 12. O sea, lo máximo que iba a haber una Fuyoshi animado eran 12 capítulos de su BL preferido y si había ovas, genial, pero hasta ahí. En cambio, cuando llega Junjo Romántica tenemos una primer serie larga serializada. Creo que tuvo 3-4 temporadas, todavía le falta para alcanzar el manga, pero no hablaremos de esas historias porque madre mía, sino que me refiero a que tú pudiste ver 24 capítulos de un BL, era la locura, o sea, yo me acuerdo que era la locura porque era como 24 capítulos de un BL y luego salió la siguiente temporada y era como, oh por Dios, porque estabas acostumbrada a que la industria te diese un poco de migaja, ¿sabes? Te diese un poco underground, es como el tema de los mangakas que venden doujinsis, después hablamos de eso también, porque la industria se movía un poco por debajo del agua todavía, no había estas grandes empresas apostando por el BL allá en Japón. Así que imagínate, si allá en Japón apenas estaban desarrollando toda esta industria actual, aquí nos llegaban como pues así las colitas de lo que se estaba produciendo por allá. Aquí se popularizaron los fandubs, los fansubs, que pues traían así como podían el capítulo nuevo de la semana y lo traducían como podían y bueno, así consumió mi generación y por tanto de esta manera teníamos como muy limitado nuestro consumo. ¿Por qué? Pues porque había poco, llegaba poco y lo que llegaba pues lo veíamos todas al mismo tiempo, ¿vale? O sea, crecimos con las mismas historias. En cambio, la generación que viene después con los manguas y con las series BL, las series tailandesas BL, que ya estamos hablando de los 2000... ¿Qué te gusta? 2016, 2017. Yo siempre pongo el parteaguas después de VG Alex, ¿vale? Yo siempre lo coloco ahí porque VG Alex es un manga que popularizó bastante el BL, así como por ejemplo series como Turn Type y Together Series, en público que en ese momento no consumía BL, ¿vale? Era un público más joven, era un público que empezó a ver este acceso a manguas que eran a color. Yo la verdad es que siento que una de las cosas que popularizó el BL fue la introducción del color y la introducción del mecanismo de lectura vertical. Una Fuyoshi de mi generación leía la fotocopia básicamente de un tankabun, de un tomo. Entonces la disposición de los paneles era una disposición de cómic, de manga, de formato físico. Mientras que una Fuyoshi de la nueva generación está más habituada al manga. De hecho, esa es una de las peleas que el otro día estaba yo viendo sobre el arte de los manguas versus mangas y de cómo, bueno, está obviamente, probablemente la Fuyoshi de la generación de los 2000 va a defender más el arte del manga que la de la generación actual que creció o que consumió al inicio manga en formato vertical
a color. De hecho, una vez sí me tocó este debate, yo intentando meterme, pero sí me estresó un poco, que alguien me decía, es que qué bueno que ya los ponen a color, porque qué flojera leerlos en blanco y negro. Y yo, ¿sabes? Porque tú sigues valorando el blanco y negro y le sigues defendiendo porque sigues leyendo manga blanco y negro. Obviamente, como dije, estoy generalizando. No toda Fuyoshi de actual va a preferir un manga por encima de un manga, ni va a decir que feo que nada más sea tintorizado un manga que un manga. Pero pongamos otro ejemplo. El manga se produce una vez cada semana, cada quincena, ¿vale? Las plataformas que producen manga, que pagan a sus artistas para hacer manguas, producen un capítulo quincenal o semanal. La velocidad con la que tú te consumes un manga no se parece absolutamente en nada a la velocidad con la que te consumes un manga. Un manga japonés tiene capítulos mensuales o bimestrales, ¿vale? Hasta sacar el tankabón completo. Son historias en relativa medida más cortas y si son largas son series que se van por años, ¿vale? Super Lovers, voy a meterse a... ¿Cómo se llama esta historia? Que se me va mucho su nombre. Black Butler, que no es yaoi, no es BL, pero a mí me gusta y la voy a decir ahorita. Black Butler es una historia que lleva cuántos años en emisión. Sekaiichi Hatsuko, Jun Jun Romántica, Super Lovers. Años y años. Incluso historias que vienen desde los 2000 y las autoras han tenido que hacer hiatus, llevan más de 20 años esperando un nuevo capítulo, literalmente, Berserk, por ejemplo, Dios mío, desde los 90. Entonces, el consumo de manga es mucho más lento, la producción de manga es más lenta. Llegan los manguas, llega el formato webtoon, que literal las morras están ahí, yo creo que matándose para sacar un capítulo quincenal o semanal. Entonces, imagino ahí a la autora produciéndolo como loca, ¿no? Con todo el equipo, obviamente, que tiene detrás, si es que le pagan, porque aquí en Latinoamérica podríamos hablar de la industria del webtoon, que no se parece todavía mucho, casi nada, a la industria de allá, porque está en crecimiento, pero luego hablamos de eso. Y hay una producción más rápida, también hay una producción más general, es decir, hay más historias, algo que mi generación no tuvo, la generación que ya llegó en este momento, no tiene para elegir 15 BLs. No. Tiene una cantidad insana para elegir. O sea, ya ni siquiera sabemos cuáles son los nuevos estrenos ni cuántas cosas se están produciendo porque son demasiadas, nos han superado en el ritmo de consumo y las chicas más jóvenes tienen un consumo más rápido que las chicas de mi edad. ¿Por qué? Por un tema básicamente laboral. La generación millennial ya puede consumir menos porque tiene menos tiempo, porque trabaja de 9 de la mañana a 8 de la noche, llega a su casa, ve un capítulo de su serie favorita, 2, y se duerme, ¿vale? Mientras que una chica joven sale de la escuela, ve BL durante la escuela en su celular, yo lo hacía, bueno, yo lo hacía en la computadora, pero bueno, en la universidad. Llega a su casa, hace la tarea y se pone a ver BL, se pone a ver una serie, pone la televisión y típico que tú te acuerdas que en tu juventud te podías desvelar y te podías chutar un anime de 12 capítulos en una tarde, ahí como loca, bueno, una tarde, una noche, no te amanecía, pero ahí estabas al pie del cañón. Hoy en día a tus 30 años haces eso y no puedes llegar al trabajo en condiciones honorables, ¿vale? Va a parecer que te fuiste de fiesta y que llegaste cruda, ¿no? Entonces, obviamente que el simple hecho del cambio de vida hace que el cambio de consumo sea notorio. Entonces, las industrias prefieren producir para alguien que consuma más. O por lo menos producir para el grueso de la población. Y el grueso de la población occidental casi siempre es más joven que adulta. A excepción de Europa y algunos países muy específicos que no vamos a mencionar. Latinoamérica es más juvenil que otra cosa, ¿vale? Entonces, la gente produce para el público más consumidor y el público menos consumidor se va quedando un poco atrás en cuanto a lo que se ofrece para ellos. Yo tengo mis papás y mi tío, mi mamá y mi tío son viejitos de 70 y pico de años y es muy obvio, por ejemplo, notar que ya no se producen cosas para ellos. O sea, ellos tienen que repetir las cosas que veían cuando eran más jóvenes. Los ves viendo películas del año del caldo, que para ellos son películas que les gustaba en su época, y ya no se producen cosas así. Introduzca meme de Homero Simpson, de lo que estuvo de moda, me lo voy a meter. Y ya sabes, la persona se queja, ¿no? De que te dice, es que la música ya no es lo que era antes, es que las películas ya no son lo que eran antes, hoy en día todo es porquería, ¿no? Los adultos, entre más viejitos, son un poco más cascarrabias, ven con menos benevolencia los productos actuales. Y yo de verdad que tengo una crisis existencial cuando esto me empezó a pasar. Y yo decía, no puede ser, Gaby, te estás convirtiendo en tu mamá.
Pero es verdad, no sé si alguna de ustedes está pasando, yo creo que esto es mi crisis del crecimiento, ¿no? De sentir que ya no eres una jovencita y que ya eres un adulto joven, funcional, aunque odies pagar impuestos y aunque odies la vida, que estás creciendo y que lamentablemente eso empieza a pasarte y dices, madre mía, lo que yo pensé que no me iba a ocurrir. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el BL, pero que me gusta colocar, que es el reggaetón. Yo soy fan del reggaetón y voy a colocar esta palabra viejito, ¿sabes? Eso es lo peor, que tú ya sabes que estás hablando de reggaetón viejito. Yo empecé a escuchar reggaetón en 2010 más o menos, yo creo. 2009, 2010. Y me encantaba y yo perreaba su suelo piso macizo. Cuando yo llego ya a esta edad, 2021, 2022, y escucho el reggaetón actual, no me gusta, no me parece que tenga nada de la esencia del reggaetón viejito, y de hecho yo no escucho artistas actuales, no digo que la gente no lo deba hacer, yo no escucho artistas actuales de reggaetón. Alguno que otro sí, pero son los mínimos, tú regresas casi siempre a tu música que te gusta. De hecho eso es algo que si tú tienes 30 años notarás, la cantidad de música nueva que consumes al mes es muchísimo menor a la cantidad de música vieja que consumes. Es más probable que en YouTube o en Spotify, donde consumas música, pongas artistas que ya conoces, que ya sabes que te gustan y sacan algún nuevo sencillo, o escuchas el disco viejo del año del caldo, que escuchar nueva música. Es algo muy natural, porque nuestra psicología se orienta hacia eso, hacia lo que ya conocemos, porque ya tenemos un bagaje de 3 décadas consumiendo algo, sabemos nuestros gustos, sabemos las cosas que no nos agradan, sabemos nuestros límites y nuestra forma de consumir cosas. Entonces es muy normal que nos volvamos más tradicionales, que nos volvemos más conservadores con nuestros gustos, ¿sabes? En vez de explorar algo nuevo, a veces sí lo hacemos y a veces probablemente no te guste, ¿no? A mí sí me sucede este tipo de cosas que me dicen, ¡ay, el nuevo BL! Y ahí voy a verlo. De los 15 que me recomendaron, 1 o 2 me gustan, de verdad me gustan. Los demás son como, o sea, sí está chévere, pero no le encuentro, o sea, como me lo pintaron, no le encuentro mucha gracia. Me encantaría ver un análisis sobre el tipo de obras y cómo han cambiado a lo largo de los años. Eso se necesitaría un estudio y estaría muy, muy chévere, pero yo estoy casi segura que sí hay un cambio, ¿vale? Un cambio sobre contenido alrededor del BL. Ya no solamente cómo lo consumimos, sino lo que se escribe, lo que se produce, qué tipo de relaciones nos gustan hoy en día, qué tipo de semes o ukes nos gustan hoy en día, qué tipo de personajes nos gustan hoy en día, porque eso también cambia con las generaciones. Por ejemplo, el tipo de hombre que te gusta como mujer en la década de los 90s o 80s o 70s probablemente no tiene nada que ver el estereotipo de masculinidad o de hombre con el que es actual, por ejemplo, ¿no? Y también eso responde a necesidades sociales y culturales. Nos guste o no nos guste, estoy segura que una mujer de la posguerra y demás buscaba en un hombre algo muy distinto a lo que busca una mujer actual, centennial o millennial. No tiene nada que ver. Y como dije, responde a otras necesidades que tendríamos que analizarlas muy a profundidad. Entonces, obviamente que el BL pasa por lo mismo. A mí, por ejemplo, me sigue encantando el uke pequeño, femenino o andrógino. Ya no es un uke visible en historias populares, ya no es un prototipo de uke aceptado en general entre los círculos de fuyoshis. Es un uke que se ha quedado relegado a ciertos espacios, a ciertas historias que son más de los 2000, 2005. El tipo de macho alfa que teníamos en la década de los 2000 no se parece en nada al prototipo de hombre que hoy está liderando las encuestas de SM favorito. Por ejemplo, en mi época, ni de pedo en mi época hubiese ganado, por ejemplo, en popularidad en los BL Awards que se celebraron hace unos meses aquí, entre las mismas que sean el evento de BL de Latam. Se celebró cuál era el uke más popular, el semi más popular. El que ganó fue el de Here You Are, que está en Webtoon, del autor Dijun. Vale, ese prototipo de SM, en mi época, en 2005, no hubiese ganado. No lo veo ganando. Hubiese ganado un tipo como Asami de Finder Series, por ejemplo, o un tipo como no sé, Maiden Rose, creo que se llama el manga, el seme de esa historia, o el de Aino Kusabi, que eran vatos macho alfa aquí, pelo en pecho, un poco desgraciados. No este terrón de azúcar dulcísimo y pareja ideal que todo el mundo quiere tener en la vida real, como es
el de Here You Are, ¿no? Entonces, claro, los conceptos han cambiado y me sorprende mucho porque la generación ha sido muy, muy rápida. O sea, los cambios generacionales de centennials y millennials van a un paso rapidísimo por el tipo de consumo, como dije, así como el internet. La tecnología ha cambiado a un ritmo vertiginoso en el que no le podemos seguir la pista. O sea, literalmente, yo hace 10 años no consumía el celular como lo consumo hoy en día. Y nada más estamos hablando de una década. ¿Y qué te digo una década? 5 años. 5 años a la fecha, 2 años a la fecha. El cambio es demasiado vertiginoso. Entonces, claro, también los cambios en este tipo de cosas están sucediendo a un ritmo muy acelerado y muy loco que no, los seres humanos no estamos adaptados a ese cambio tan drástico, ¿vale? Somos seres que vienen de las cavernas básicamente y que fueron adoptando un montón de prácticas socioculturales que cambiaban muy lento, cambiaban con décadas de espacios temporales, hasta siglos de espacios temporales. Nada más basta verse un libro de historia para entender que una misma cultura, por ejemplo la romana, que fue un imperio larguísimo, o la egipcia, que fue un imperio larguísimo, tenía cambios sociales y culturales y en su vida cotidiana que se adaptaban paulatinamente, ¿sabes? En cambio ahorita no, es un cambio muy rápido que nuestra mente no está tan preparada para afrontarlo, ¿sabes? Hay un montón de estudios que están hablando este tema de cómo la evolución del ser humano y la evolución de la tecnología está jodiéndonos básicamente un montón de cosas en el sistema de salud, ¿sabes? Desde el consumo de las pantallas, que no estamos hechos para tener tanto tiempo la luz prendida en la noche y nos estamos durmiendo tan tarde y están cambiando los ciclos circadianos de nuestro cuerpo, la falta de vitamina D, el encorvamiento por el uso del celular, el dolor de muñeca que viene antes era por el mouse, ahora es por la forma en la que agarramos el teléfono. O sea, son un montón de cambios que tú dices, madre mía, no te estás dando cuenta ni en qué momento están sucediendo. Veía el otro día un meme de una chica y una niña, que el hermano mayor, que me imagino que será millennial, le dice a su hermanita, oye, ¿cómo agarras el celular? Y tú normalmente, como buena persona que vivió con un teléfono normal, agarras el teléfono y jalas el dedito índice y el dedito gordo para fingir que estás hablando por teléfono. Y la niña no, la niña agarra una mano como si fuera a agarrar un cuadrado y se lo pone en la oreja, sin hacer el movimiento de teléfono. Y tú dices, madre mía, claro, porque ella nació con un celular con una pantalla táctil que es un cuadradito y te lo pones en la oreja. Tú en cambio todavía viste el teléfono de disco, ¿no? Y tienes la manía de poner el teléfono como con tu dedito. Es una tontería si bien quieres, pero refleja cómo al fin y al cabo la tecnología afecta nuestra vida cotidiana. Y cómo somos la primera generación, millennials y centennials, que están viviendo esta radicalización. A quien le tocó más fuerte el cambio es a la generación anterior a nosotros, que es la generación X. La generación X nació con tecnología analógica, fue creciendo con tecnología analógica, llegó al mundo laboral con tecnología analógica y de pronto ya con 15, 20 años de experiencia laboral les cambian la tecnología y les cambian los métodos de trabajo, y esas son las personas que estuviesen, la verdad que son los más preparados en este tema, porque se tuvieron que adaptar de analógico a digital. A mi generación ya no le tocó tanto lo analógico, sí un poco, pero no tanto. En cambio, a la anterior sí les tocó todo este cambio. Me acuerdo, iba a contar una anécdota, pero si no me voy a alargar muchísimo. Habrá una versión más larga de este episodio con más anécdotas, porque si no me voy muy, muy de largo, como dije al inicio, en mi página web, gabifigueroa.com, por si quieres ir a echarte un clavado por ahí, porque si no, no voy a acabar. Vale, entonces, dejemos en esto en claro. La generación está cambiando por este tema de el tiempo y de la tecnología y del consumo. Y esto está desarrollando peleas. Yo, como dije, me estaba acordando del reggaetón, porque a mí me gustaba el reggaetón viejito. Un día había una persona, un señor que se llama El Chombo, que hace videos en YouTube, que habla sobre la música, ¿no? Él es músico retirado, y explicaba, por ejemplo, cómo es que el reggaetón había cambiado a nivel fundamental de música, es decir, tono, ¿cómo se llama esto? Estilo, flow, dice él, ¿no? Entonces me di cuenta que no era mi percepción del tiempo, porque tú piensas, yo cuando era más joven, pensaba que los adultos mayores, la gente más grande que yo, lo que pasaba es que no se adecuaba a las modas, o que nada más les gustaba hablar del pasado en un término de nostalgia, ¿no? De les gusta el pasado porque es algo que a ellos les hacía felices. Y no entienden lo que es ahora, que es mejor. Y de repente veo este video del Chombo y explica por qué el reggaetón viejito no suena al reggaetón actual. Y dije, claro, o sea, ahora lo entiendo. O sea, ahora con una base de conocimiento puedo decir que sí me gusta más el reggaetón viejito porque es distinto al reggaetón actual.
Y a mí me gustaba más el anterior, ¿no? Mucha gente también utiliza esta frase que a mí me parece muy incómoda, sinceramente, que es que la gente más grande ve el pasado con ojos mejores por un tema de nostalgia. Hay un estudio psicológico que te dice ahí de que nosotros vemos con ojos más benevolentes el pasado y creemos que es algo mejor, que tiene mucho sentido porque nuestra infancia, nuestra adolescencia, en términos generales, pudo haber sido un poco más sencilla que la adultez, que ya tiene muchísimas más responsabilidades, y muchas más crisis existenciales de lo que tuvo la infanto juvenil, porque nos sentíamos, voy a colocar comillas, protegidos por el entorno. No sucede en cada familia, no todas las familias tienen la ventaja de sentirse protegidas por su entorno, estoy generalizando, pero es verdad que por eso sí sueles ver el pasado con mejores ojos, porque hay recuerdos más bonitos del pasado que del presente o del futuro que te da ansiedad, ¿no? Pero no es solamente eso, me parece muy ingenuo, muy naif, diría en inglés, asumir que todo lo que consideramos mejor en el pasado solamente está ahí o solamente está diciéndose esto por un tema de nostalgia. Yo creo que sí hay muchas cosas que eran mejores en el pasado que de lo que son ahora. Hay una decadencia en muchos aspectos socioculturales principalmente. La tecnología va subiendo para muchas cosas, va favoreciendo muchas áreas, pero también va generando muchas otras deficiencias a nivel de calidad de vida, de calidad humana. Entre otras cosas que podríamos debatir, que yo ya me siento vieja diciendo estas cosas porque me siento un poco señora viejita con un bastón diciendo en mis tiempos todo era mejor, pero sí es verdad que yo observo que hay cosas que tú ves en la crianza de los hijos, en la actitud de los jóvenes, que hoy en día las ves con más cringe, ¿no? Con más, esto está mal, ¿no? Y lo sientes negativo, y seguramente esto lo sentía la gente que estaba atrás de ti y estaba viendo también todo este tipo de cosas, porque se pone en una balanza, hay cosas buenas y hay cosas malas con el cambio generacional y con el avance de la tecnología y con el avance del, voy a colocar comillas, pensamiento. No, me imagino que los hippies se sentían con toda la razón en el momento en el que se volvieron hippies y en el que alzaron sus banderas y alzaron sus ideas al mundo, y que la generación que estaba atrás de los hippies decía, madre mía, esto ya se fue de madre, ¿no? O sea, son cambios abruptos, son cambios que no solamente tienen que ver con un tema económico o político, sino con un cambio ideológico, y esos son parteaguas para otro tipo de cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, obviamente, mi mamá, que tiene 70 y pico de años, no entiende ni un pepino del tema LGBT, por ejemplo, que es el que está en boga, y el tema feminista, por ejemplo, y mi mamá es como, what the fuck, ¿no? Como se entiende hoy en día. Ella tenía otro tipo de pensamiento y, por ejemplo, el tema feminista ya lo vivió de otra manera por completo distinta a lo que se está viviendo hoy en día. Y claro, ella dice, eso está raro, eso no está bien, ¿no? Y tú puedes pensar, ay mamá, pues es que claro, tú tienes 76 años, no entiendes de la vida. Y eso, decir que una persona de casi 80 años no entiende de la vida porque no piensa como tú, me parece de lo más ilógico, ¿vale? No, en la antigüedad la gente iba con sus ancianos, mi mamá me escucha decir la anciana y me mata, iba con sus ancianos, tenían un consejo de sabios que eran más grandes porque habían vivido más cosas, ¿sabes? Y esta ingenuidad, este rollo juvenil que nos hace sentir que tenemos la razón para todo, también me parece peligroso en muchos sentidos. Obviamente yo ya no estoy en esa temporalidad donde mi consumo era el que iba a manejar las masas. Hoy en día ya se me pasó esa parte. El consumo mayoritario es entre jóvenes de 16 a 20 años, 21 años más o menos. Y las cosas que se producen son para ellos. Entonces, bueno, dejando eso de lado, de que yo no estoy ya tan de acuerdo con este rollo de que, ay, la juventud tiene la razón, porque la juventud a veces está muy mensa. Porque yo fui joven, entonces lo digo así como con esta experiencia, pero también a veces somos muy tercos y es como, no, yo tengo la razón. Entonces, bueno, hablando de esto, es uno de los temas que hay ahí en boga, por ejemplo, es el tema del consentimiento, el dupcon, el noncon, el shota, por ejemplo, los doujinshis, shotas, ¿qué otra cosa? Las lolis, las relaciones o cómo entendemos las relaciones de las parejas BL, el uke versus el seme, ¿no? De, ya no quiero ukes femeninos que lloren por todo, ¿vale? Y entonces la mayoría de ukes hoy en día son más parecidos a un hombre, voy a colocar comillas, normal, ¿no? Con un cuerpo menos femenino, y se parece un poco más al seme en cuanto a cuestiones estéticas. El arte también ha ido evolucionando. De hecho, el año pasado se hizo un contenido de este tipo que les invito a revisar ahí en la cuenta del Biel de Latam,
en Instagram, donde explicaban la evolución de los dibujos alrededor del BL, ¿no? De los primeros BLs allá en Japón en los 70s, la estética de los muchachos, de los chicos, no tiene nada que ver con la estética actual, pero nada. Y como dije, esos son procesos generacionales, ¿no? Todo va avanzando, todo va cambiando y transformándose. Yo solamente espero que haya ciertos debates que no nos lleven a que el BL se estandarice en algo que no es. Una de las cosas que funcionó para las autoras en Japón es que el BL les permitía explorar lo que otros géneros no, o lo que otras demografías no. No, las autoras, por ejemplo, tenían una historia que querían analizar, que querían introducirse en ella, y no era un público muy shoujo, por ejemplo. Entonces lo pasaban al BL. Y en el BL se permitían analizar psicologías distintas, relaciones o métodos de relaciones distintas. Yo me acuerdo mucho con Harada, con Nakamura Sumiko, entre otras, que se animaban a explorar psicologías oscuras, relaciones codependientes, relaciones insanas, y era muy rico verlo, ¿no? Y de repente ves que estas mismas autoras hoy en día no lo hacen. Puede ser una cuestión muy personal, en plan, bueno, todavía lo hacen, pero digamos que van evolucionando hacia otros rumbos. ¿Por qué? Porque lo que más el tema de creación es el consumo. Si tú como autora, por cierto, es que yo también escribo, se me olvidó comentar eso, pero soy escritora, entonces a mí me gusta hacer historias, te das cuenta que si tú tienes una historia que te gusta mucho, que quieres explorar, pero hoy en día la gente ya no la acepta, ya no la consume, ya no la compra, porque ideológicamente ya, por ejemplo, el grueso de la población no le gusta el dupcon. O sea, de verdad, te ven ahí que la historia puede tener potencialmente dupcon y te dicen, no me gusta, prefiero el que esté todo muy consensuado, que hasta el primer beso te haya preguntado para que no me gustan los besos robados. Y esto es algo muy actual, muy de conciencia acerca de lo que es el consentimiento sexual, lo que es las relaciones sexualmente abiertas, que son cosas que la generación de hace 20 años que iba a pensar, ¿no? Este cambio social no estaba presente, ¿no? Entonces, claro, a ti te puede gustar el dupcon o el noncon porque creciste en la época de los 2005, generalmente hablando, no dudo que haya mujeres de 30 años que hayan crecido en el 2005 viendo BL y no les haya gustado jamás el dupcon y ahora se sienten más contentas con lo que se está produciendo, ¿no? Porque hay mucho más consentimiento en las historias. De hecho, hay un episodio, hay un contenido en esta serie de BL de Latam que se llama El consentimiento, la nueva ola del BL. Fue el episodio número 10, así que puedes ir a checarlo donde está. Es de Instagram y lo publicó Annie-chan21 en su cuenta para que vayas y lo revises, porque es verdad que es una nueva ola que tiene que ver con movimientos sociales e ideológicos y psicológicos actualmente, ¿no? Que algo que en mi generación no tenía tanta conciencia de esto. Entonces dices, claro, eso es bueno. Sí, pero ¿qué pasa con las que nos gustan las cosas moralmente incorrectas porque crecimos en esa generación? Se van a ir desechando porque no son populares. Entonces, claro, a mí por eso es que me preocupa un poco este tema, pero yo entiendo por qué es que se está desarrollando este tipo de debates, que estas autoras agarraban el BL allá en Japón para explorar lo que los otros géneros no las dejaban. ¿Por qué? Porque había esa necesidad de explorar historias oscuras, historias que nos metiesen en otro tipo de relaciones de pareja, no solamente en las relaciones deseables de pareja a nivel real, ¿no? De que, me encantaría tener un personaje de este tipo en mi vida real. No, sino de verdad como analizar. Principalmente estas autoras, Nakamura Sumiko, Harada, Beriko Sama, me encantaban precisamente por eso. Y hoy en día ya no se producen tanto ese tipo de historias porque la gente ya no las quiere, o el grueso de poblacional que prefiere otro tipo de historias es más que este público. Entonces la autora, la creadora, se va quedando con un público cada vez más reducido. Sabes que es un público muy fiel, pero que bajan tus números. Entonces, pues tema de marketing, oferta y demanda, vas a producir cosas que mayoritariamente le gustan a la gente y que no sean funables. Esto también da para otro episodio de podcast, hablar sobre el tema de la cancelación, el tema de la censura, cómo se maneja la censura hoy en día, porque no solamente es la cancelación pública, sino el cómo se maneja a la autora, cómo se le ataca, cómo se le dicen cosas, hasta incluso de su vida privada, para evitar que se sigan produciendo o reproduciendo contenidos que son, voy a colocar estas comillas muy grandes, peligrosos o nocivos, porque habría que analizar realmente qué es peligroso y qué es nocivo y un montón de otras características para hablar sobre el tema de la cancelación. Y la cancelación también tiene un rollo muy generacional, queramos o no. Mi generación
casi no cancela cosas. No dudo que haya gente que sí, pero la mayoría de nosotras estamos como, no te gusta, déjalo, ¿sabes? En cambio, la generación que viene después es como, no podemos permitir que estos contenidos se sigan reproduciendo porque no están bien, ¿vale? Entonces entra este tema de, esas son cosas que ya son reprochables, que no se deben de difundir y que no se deben de, voy a colocar otra vez comillas, normalizar. Entonces viene esta discusión. Y la mayoría de gente que está en redes sociales, por ejemplo TikTok o Twitter, que son redes sociales muy escandalosas, están manejadas por gente más joven, ¿vale? Entonces a veces no es que todo el grueso de la población esté de acuerdo en el pensamiento de estas generaciones más jóvenes, simplemente que no tienes tanto tiempo, no tienes energía o no te interesa estar en los debates de estas cosas. Entonces las personas que hacen más ruido suelen ser más jóvenes. Una cuestión que habría que analizar por ahí, pero bueno, esta es mi opinión, como siempre, ya lo he dicho, yo estoy hablando por mí, estoy generalizando, pero estoy hablando por mí, como Fuyoshi, como consumidora, como escritora, y son cosas que veo. Entonces espero que este episodio te haya gustado. Como te dije, el tema generacional es muy amplio, normalmente tiene más análisis sociológico que lo que yo estoy haciendo aquí, que solamente es un análisis del tipo de consumo y de cómo ese tipo de consumo de las formas en las que llegamos al BL también han estado cambiando a la industria. No es lo mismo haber nacido en la época, o bueno, haber te convertido en Fuyoshi en la época en la que tenías todos los BLs tailandeses de un lado, todas las historias de anime del otro, todo el BL japonés enfrente y todos los webtoons sabidos y por haber que vienen de Corea y los doramas y demás, a tener que haber sido una Fuyoshi de la década antepasada que literalmente veía 5 animes y siempre eran los mismos 5 animes y todos tenían consentimiento dudoso, problemas de edad, el age gap, entre un montón de otros problemas que dices, madre mía, que hoy en día ya casi no se ven. Por ejemplo, el age gap, yo no lo veo, o sea, en las series populares, manguas y demás, el age gap es ya bastante disimulado, ya no tiene nada que ver con el age gap de mi época. El dubcon, incluso si hay dubcon, no es tan mal manejado como en mi época, ¿no? Y son un montón de diferencias simplemente de contenido. Ahora ya si hablamos de cómo se consumen, pues imagínate. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vi Moda o Sushi o de Untamed en el canal oficial de la productora, dije, madre mía, esto en mi época era imposible. O sea, tú ver a una serie Danmei, bueno, obviamente en mi época ni siquiera conocíamos que era el Danmei, pero para que me entiendan, una serie BL, que no es BL, pero bueno, ya, en un canal de YouTube legalmente subtitulada al español, es una fantasía para mí, yo de 12 años, una fantasía. O sea, literal, yo veía por pedazos en YouTube de gente que iba subiendo. Me acuerdo cuando vi Code Geass, por ejemplo, que un shonen que me encanta, lo vi por pedazos, gente, y subtitulado así como Dios te dio a entender, ¿sabes? Es una maravilla lo que estamos teniendo hoy en día con la forma en la que se están produciendo y en la que se están distribuyendo, porque hay muchísimo BL ya para todos lados. Entonces, bueno, ese es como mi comentario del día de hoy. Espero te haya gustado el episodio, espero sigas con el resto de contenidos del BL Day Latam y espero que nos estemos viendo el próximo año. Si quieres saber más de mí como escritora, como podcaster, pues te invito a que hay un montón de episodios que puedes escuchar donde ya he hablado de muchísimas de estas cosas. Tengo 4 años haciendo este tipo de análisis, y si también te gusta pues yo qué sé yo, está gabifigueroa.com, que es mi página web donde también subo mis historias y puedes ir a adquirir mis novelas y demás. Un beso enorme y nos vemos hasta el siguiente año en el BL Day Latam, si todo sale bien. Te dejo con el siguiente contenido, que te repito, se me corta la voz, que te repito es el de la ilegalidad desde el punto de vista del autor, por Abriel Ibis en su Instagram. Bye bye. It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com.